a revisar el tema de pupilas y acomodación. Yo soy el doctor Pedro Luis Cárdenas. La importancia de la pupila en la práctica diaria radica en que da información de muchas patologías, no solo del ojo, sino a nivel sistémico. Y debemos recordar que la pupila es la lucha del simpático con el parasimpático, dos sistemas autónomos antagónicos. Hay personas que son simpaticotónicas, hay personas que son parasimpaticotónicas, y ese es uno de los factores que hace evidenciar el tamaño de la pupila. La pupila no es un órgano como tal, sino un espacio virtual, y más o menos el tamaño de la pupila oscila entre 2 y 5 milímetros. Cuando está por debajo de 2 milímetros, estamos hablando de miosis. Cuando está por arriba de 5 milímetros, decimos que hay midriasis. La midriasis y la miosis puede ser leve, moderada o máxima. La idea de este seminario es que al final de la charla podamos romper el falso paradigma de pupilas isocóricas no reactivas a la luz y hablar de otra forma de definir y de valorar la respuesta pupilar. La pupila tiene funciones. Las funciones de la pupila básicamente son regular la entrada de luz, mejorar la profundidad de campo, disminuir la fotofobia y mejorar la visión. Para revisar bien el arco reflejo pupilar, debemos repasar la neuroanatomía y vamos a hablar igualmente de algunas alteraciones pupilares más frecuentes, entre las cuales está el defecto pupilar aferente, la pupila de Argyll-Robertson, la disociación luz-acomodación, la pupila tónica de Addy, los trastornos del simpático ocular, los accidentes farmacológicos que son relativamente frecuentes y lo que se denomina la anisocoria fisiológica o esencial. La forma y el tamaño de la pupila varía dependiendo de la especie. De todas maneras, en medicina, conocer bien la anatomía es básico para tratar de localizar la lesión, y eso es muy importante hablando del arco reflejo pupilar. La primera neurona del arco reflejo pupilar se origina en la retina, exactamente en la segunda capa de la retina. Recordemos que la retina tiene 10 capas, la segunda capa es la capa de células ganglionares. Entonces esa primera neurona va desde la retina hasta el núcleo pretectal localizado a nivel del mesencéfalo, en el colículo superior. Es una neurona muy larga y es aferente, o sea, lleva información del ojo hacia el tallo cerebral, donde se integra con la segunda neurona que sale del núcleo pretectal y va al núcleo de Eddington-Westphal. En este momento es importante decir que a nivel del quiasma, las fibras ganglionares que salen de la retina nasal de cada ojo se decusan, más o menos un 60%. En el núcleo pretectal sale la segunda o parte de la segunda neurona. Aquí está representado en azul celeste, parpadeante. La segunda neurona sale del núcleo pretectal y va al núcleo de Eddington-Westphal, que está localizado en la parte anterior e inferior de la protuberancia. Aquí también ocurre decusación. Unas neuronas van a un núcleo de Eddington-Westphal ipsilateral, otras van al contralateral, pero no se sabe exactamente la proporción, como si se conoce, por ejemplo, a nivel del quiasma. La tercera neurona, que es una neurona ya de respuesta, una neurona eferente, sale del núcleo de Eddington-Westphal y va hasta la raíz del músculo del esfínter pupilar para producir constricción, ya que estas son fibras parasimpáticas. Tiene una particularidad, es que hace una estación a nivel del ganglio ciliar. El ganglio ciliar se encuentra localizado dentro de la órbita, aquí está representado en un círculo verde. Entonces podemos hablar de una eferencia preganglionar y una eferencia postganglionar. Hasta acá es importante entonces decir que el arco reflejo pupilar está formado por 3 neuronas.
dos aferentes y una eferente que se subdivide en una porción preganglionar y otra porción postganglionar. Adicionalmente es importante decir que hay una doble decusación, una que ocurre a nivel del quiasma y otra a nivel mesencefálico. En este dibujo de la derecha se observa a trazos en rojo cómo están localizadas las fibras parasimpáticas en la periferia del tercer nervio. Aquí se observan los dos nervios saliendo de la hendidura protuberencial seccionados, ya que las fibras parasimpáticas se localizan en la periferia de dicho nervio. Eso es muy importante y tiene connotación para el diagnóstico. El nervio óptico está formado por 1.200.000 axones, de los cuales el 20% son fibras que van a dar el reflejo pupilar, el otro 80% llegan a la cisura calcarina, al área cortical, haciendo extensión en esta estructura que se llama el cuerpo geniculado lateral. Aquí está representado en verde el límite de lo que sería la vía visual anterior, o sea, del ganglio geniculado lateral hacia el ojo sería la vía visual anterior, y del ganglio geniculado lateral hacia la parte central u occipital estaríamos hablando de la vía visual posterior. Eso es muy importante para entender un concepto, y es el concepto de ceguera cortical, en el cual todo paciente puede ver, puede no ver, o sea, puede estar amaurótico completo, pero el fondo de ojo puede ser normal e incluso la respuesta pupilomotora puede ser normal. De eso vamos a hablar más adelante. Aquí observamos cómo si en el ojo izquierdo, por ejemplo, colocamos una luz que tiene 100 unidades candela o 100 unidades de potencia, a nivel mesencefálico llegan las 100 unidades, pero se devuelven 50 y 50 por cada una de las vías parasimpáticas a través o viajando junto con el tercer nervio, de tal manera que si yo coloco una intensidad de 50 se volverán 25-25, o sea, lo que quiero decir es que siempre será la respuesta fotomotora simétrica siempre y cuando esté íntegra la vía visual. Aquí observamos cómo a la izquierda hay un cerebro maduro, un cerebro que ya ha completado su mielinización, y a la derecha un cerebro inmaduro. El cerebro maduro, podemos decir un ejemplo, un paciente que tuvo una lesión por arma de fuego a nivel occipital, quedó ciego, hacemos un fondo de ojo y el fondo de ojo es completamente normal. ¿Por qué? Porque la degeneración que ocurre del cerebro hacia el ojo, que se llama degeneración retrógrada o anterógrada directa, no es saltatoria, o sea, no salta el cuerpo geniculado lateral. Por lo tanto, el fondo de ojo será normal, a diferencia de un niño y con un cerebro inmaduro, una vía visual no mielinizada. Recordemos que la mielinización tiene lugar hasta los 6 meses. En este caso, la generación transináptica retrógrada, así se llama, sí es saltatoria, y en el fondo de ojo vamos a ver atrofia óptica. Sin embargo, en ambos casos los pacientes están ciegos, no tienen visión. Dos ejemplos de una misma situación clínica que parece no ser diferenciada. Sin embargo, el paciente de la izquierda tiene una parálisis del tercer nervio. Recuerden que el tercer nervio tiene función de elevación del párpado, elevación del globo ocular, depresión del globo ocular y direccionar el ojo hacia la línea media, o sea, hacer aducción. Este paciente tiene ptosis completa, o sea, tiene una oftalmopedia del tercer nervio. Recordemos que las fibras parasimpáticas en la vía deferente van en la periferia del tercer nervio, siguiendo el mismo curso del tercero sin hacer parte del mismo. Si elevamos el párpado, observamos que la pupila está dilatada. Entonces, obviamente, hay un compromiso del tercer nervio, pero comprometiendo la pupila. La causa en este caso es una compresión dada por un aneurisma de la comunicante posterior, como observamos acá. Lo primero que comprime de afuera hacia adentro son las fibras que van en la periferia del tercer nervio, de allí que la pupila se encuentre dilatada por afectación del parasimpático. A diferencia del caso de la derecha, donde ya es una persona de mayor edad, tiene ciertos factores de riesgo vasculopático, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, diabetes, o puede ser una vasculitis. En este caso también tiene los mismos hallazgos, pero no hay compresión. Lo que hay es una alteración a nivel de la
parte central del tercer nervio, que es la basa vasorum. Por ende, las fibras parasimpáticas están respetadas. La pupila es normal, reactiva en este caso. Eso no quiere decir que todos los pacientes que tengan oftalmoplegia con respeto pupilar no vayan o no puedan tener un aneurisma. Hay que hacer seguimiento a estos pacientes por lo menos a las 24, 72 horas a la semana e incluso hasta el mes. En esta diapositiva se puede ver cómo el ganglio ciliar está dentro de la órbita. En este ejemplo se ha sustraído la grasa orbitaria, se ven seccionados algunos músculos y lo que se quiere mostrar es todas las posibles, digamos, lesiones adyacentes que pueden afectar al ganglio ciliar, que es muy frecuente en la práctica clínica en los traumas o en procesos infecciosos, incluso en metástasis. El ganglio ciliar es afectado y da manifestaciones clínicas. Aquí lo vemos separado en puntos rojos. Esto también sirve desde el punto de vista anatómico para dividir el trayecto del nervio óptico en lo que se llama el teléfono del nervio óptico, 1, 30, 7, 10. 1 la porción intraocular, 30 la porción intraorbitaria, 7 la porción intracanalicular, que está limitada por el ala mayor del efenoide, el ala menor del efenoides, y 10 la porción intracraneal, que está acá, y se une con la otra porción para formar el quiasma óptico. La vía ocular simpática se origina a nivel del hipotálamo posterior, señalada aquí en verde, y tiene básicamente 3 neuronas. La primera neurona de origen central desciende por el haz espinotalámico. La segunda neurona arranca de allí y llega a esta estructura que está en amarillo, parpadeante, que es el ganglio estrellado o ganglio simpático cervical. Fíjense que hay una relación con la arteria subclavia y el ápex pulmonar. Pasa entre estas dos estructuras. Observen igualmente que antes del ganglio estrellado hay esta otra estructura señalada en amarillo oscuro que corresponde a las fibras que van a dar a la sudoración de la cara ipsilateral. Es muy importante porque eso diferencia un Horner preganglionar de un Horner postganglionar. En el Horner preganglionar hay anhidrosis, lo cual no existe en el Horner postganglionar, que está señalado, digamos, su trayecto en puntos azules, arrancando desde el ganglio estrellado o ganglio simpático cervical, pasando por el canal de Dorelo, el seno cavernoso, el sifón carotidio y el canal óptico, junto con la arteria oftálmica y las fibras simpáticas que van allí y que pueden ser comprometidas, por ejemplo, en un trauma o en algún otro proceso. Esas fibras terminan en el músculo dilatador de la pupila porque son fibras de función simpática. Cuando valoramos la pupila, no solamente consideramos la inspección, porque se nos pasarían muchos diagnósticos, tenemos que hacer una valoración dinámica. Y aparte del reflejo fotomotor y del reflejo consensual o indirecto, cuya base fisiológica ya hablamos por la doble decusación que hay en el quiasma y a nivel mesencefálico, también tenemos que evaluar el reflejo de acercamiento y acomodación o de convergencia-acomodación. Entonces hay una tríada cuando colocamos a un paciente a observar un objeto a menos de 30 centímetros, que puede ser su dedo o un lápiz. Se produce una sinquinesis o una tríada que consiste en convergencia, acomodación y miosis. Si en un paciente normal hacemos esta prueba y encontramos una contracción, por ejemplo, de 2 milímetros, a ese mismo paciente, si le hacemos un estímulo fotomotor con una fuente de luz de buena intensidad, vamos a observar que la contracción también es de 2 milímetros. O sea, la relación en el reflejo de acomodación convergencia y en el reflejo fotomotor en un paciente normal es de 1 a 1. Y eso es importante saberlo porque hay pacientes que no responden al estímulo fotomotor, pero sí responden al estímulo de acomodación convergencia, y eso es lo que se denomina disociación luz-acomodación. Obviamente esto no es normal, es patológico y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces la primera alteración pupilar
es el llamado defecto pupilar aferente, que es el más frecuente en la práctica clínica. ¿En qué consiste? Es debido a un daño en la primera neurona aferente, que recordemos va de la retina hasta el núcleo pretectal. Para efectos prácticos vamos a decir que de la retina al quiasma, porque allí se encuentra un poco más del 90% de la patología. Entonces, este reflejo no se acompaña de anisocoria. Usted a la inspección puede ver las pupilas completamente normales y hay un efecto que se llama efecto de escape, que es una redilatación pupilar en el ojo afectado una vez que se estimula con la luz. Ello indica un daño del nervio óptico de la retina y ocasionalmente de la cintilla contralateral, pero eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que cuando encontremos un defecto pupilar aferente, pensemos o tengamos en nuestra mente que hay un daño en la aferencia, en la primera neurona aferente de ese nervio. También en pacientes con ambliopías profundas se puede presentar defecto pupilar aferente. Otro dato importante es que cuando un paciente tiene 20/20 de visión no significa que todo está en orden. Puede ocurrir, por ejemplo, como en un paciente que tenga una mianoxia bitemporal por un macroadenoma hipoficiario, que usted aparentemente al hacerle leer al paciente el octotipo, el paciente llega al 20/20. Pero si usted revisa el arco reflejo pupilar, si le hace la valoración del defecto pupilar referente, va a encontrar que puede encontrar una alteración en la respuesta pupilar con escape. Y eso significa que las pérdidas de campo visual, en este caso una mianoxia bitemporal, responde más que la misma pérdida de visión. El mensaje aquí es que 20/20 no quiere decir que todo esté en orden. El defecto pupilar referente, vamos a explicarlo en un ejemplo. Tenemos un paciente que tuvo un trauma, por ejemplo, en moto, y llega por urgencias consciente. Hay pacientes que son inconscientes y nos va a tocar valorarlos en camilla o en la UCI, pero supongamos que este paciente nos colabora y le tomamos la visión. La mejor visión, incluso con estenopeico, nos da 20/400 en el ojo derecho y 20/20 en el ojo izquierdo. Entonces, empezamos por mnemotecnia con el ojo izquierdo, alumbrando con una linterna, una buena fuente de luz, ojalá en condiciones de penumbra, varias veces, ojalá de abajo hacia arriba, y vemos cómo se contrae la pupila. Observemos aquí la pupila se contrae en el ojo izquierdo, y también en amarillo está señalada el reflejo consensual, también contrae, o sea, este es explicativo por la doble decusación de la cual ya hemos hablado varias veces. Ahora, una vez que tengamos en mente qué tanto se contrae, hacemos el balanceo, pasamos la linterna al otro ojo, aquí se observa ver el borde de la linterna, y la pupila que estaba contraída arriba, la pupila del ojo derecho, que es el ojo problema, se redilata como diciendo, oye, mande más luz porque la luz no está fuerte. Esa redilatación es la que se llama escape pupilar o defecto pupilar aferente. Si observamos simultáneamente, vemos que el ojo izquierdo no tiene consensual, o sea, el consensual está disminuido o ausente en el ojo izquierdo, y eso es lo que se denomina defecto pupilar aferente. Para encontrar esto tenemos que tener dos condiciones. Primero, debe haber algo de visión. O sea, si el ojo está ciego completamente, ya no hablamos de un defecto pupilar aferente, sino de una pupila amaurótica, que es otra cosa. Y el problema puede ser bilateral. O sea, los dos nervios pueden estar comprometidos. Pero para que se ponga en evidencia el defecto pupilar aferente, el reflejo debe ser asimétrico. Y se pondrá en evidencia en el ojo más comprometido, obviamente. Una forma de evaluarlo también es con filtros de densidad neutra. Se ponen filtros cada vez más oscuros hasta que se bloquea en el ojo sano la respuesta fotomotora y se equipara al ojo que está comprometido. Pero eso en la práctica no se hace. Ya uno, digamos, con la experiencia alcanza a determinar si el reflejo pupilar o el defecto pupilar referente es leve, moderado o severo, o en cambio, en su defecto puede uno decir grado 1, grado 2 o grado 3. Acá observamos otro ejemplo de un paciente que tuvo un trauma en la órbita izquierda. En ese paciente, lástima que el video no lo puedo poner a correr, pero en el ojo izquierdo él tiene un defecto pupilar aferente y una visión muy disminuida en comparación con el ojo derecho. Obviamente, en el ojo izquierdo hay que hacer la búsqueda del defecto pupilar aferente para establecer el diagnóstico y hacer un tratamiento adecuado.
En este caso la respuesta fotomotora en su ojo derecho va a ser normal, mientras que en su ojo izquierdo seguramente la pupila no va a contraer. Cuando hacemos el balanceo de derecha a izquierda, en lugar de contraerse se va a dilatar. Ese es el defecto pupilar aferente. Tenemos un ojo ciego, en el ojo izquierdo NPL no percibe luz. Cuando estimulamos el ojo bueno, acuérdese que por mnemotecnia siempre empezamos por el ojo entre comillas bueno, con una linterna vamos a observar que hay aferencia buena en ese ojo derecho y eferencia buena en el ojo izquierdo, por lo tanto hay reacción pupilar, o sea, miosis o consensual positivo en el ojo ciego, estimulando desde el ojo bueno. Eso está claro ahí. Sería lo que llamaríamos una pupila amaurótica o el defecto pupilar máximo, que es la pupila amaurótica. Cuando estimulamos el ojo ciego con la linterna, vamos a observar que la pupila no contrae. ¿Por qué? Porque la aferencia está mala y así la eferencia del ojo contralateral, o sea, del ojo bueno, en este caso el derecho esté buena, no va a haber consensual, o sea, no va a haber contracción de la pupila. ¿Por qué? Porque la aferencia está mala. Ese es un ojo con una pupila amaurótica. Otro tipo de alteración son las pupilas de Adgil-Robertson, que son características de neurosífilis. Son pupilas mióticas por debajo de 2 milímetros. Usted los coloca en penumbra, no dilatan. Sin embargo, la persona no es consciente porque no tiene déficit visual importante. Tienen una característica y es que no responden a la luz, pero sí responden a la acomodación. O sea, aún siendo chiquitas, cuando usted le pide que acomode de cerca, se vuelven aún más chirriquiticas. Se acompaña de miosis generalmente bilateral y de falta de dilatación en penumbra. La alteración pupilar es la disociación luz-acomodación, también denominada pupila mesencefálica. Es una anomalía pupilar que puede deberse a una enfermedad ocular o sistémica localizada, como su nombre lo dice, a nivel del mesencéfalo. Puede ser debido a problemas desmielinizantes, a infartos o lesiones isquémicas o tumores a este nivel. Y uno de estos tumores es el síndrome periacueductal de Parinot, en el cual hay una limitación en la parálisis de la mirada vertical hacia arriba, y al intentar hacerlo con un tambor octoquinético, el paciente desarrolla un nistagmus que se llama nistagmus de retracción convergencia. Igualmente, hay limitación en la convergencia y un espasmo de acomodación. Característicamente las pupilas tampoco responden a la luz si estimulamos con una fuente luminosa, pero sí responden al intento de acomodación. O sea que en esta alteración pupilar también hay disociación luz-acomodación. A diferencia de la pupila de Adgil-Robertson, si ustedes observan, las pupilas no son mióticas, por el contrario, tienen una ligera midriasis o están de tamaño normal. Uno de los ejemplos como este del síndrome periacueductal es producido por un tumor que se llama pinealoma. Recuerden que la glándula pineal normalmente en el desarrollo se va atrofiando, pero en ocasiones puede tener degeneración neoplásica produciendo este tipo de síntomas. Aquí se observa la lesión en azul, un círculo azul donde está localizada, y la limitación del paciente cuando se le pide que mire hacia arriba y desarrollando un nistagmus de retracción convergencia. El pupilar es la pupila tónica de Addy, que tiene que ver con daño del parasimpático postganglionar, o sea, estamos hablando del ganglio ciliar hacia el ojo, lo cual quiere decir que la lesión va a estar a nivel de la órbita. En este caso, de entrar a la inspección, llama la atención la anisocoria y la pupila que está más dilatada es la que está afectada. Entonces, si nosotros exploramos esta pupila empezando, en este caso, por el ojo bueno, acuérdese que por mnemotecnia siempre lo debemos hacer así, la pupila buena contrae y la pupila tónica no contrae. ¿Por qué no contrae? Porque a pesar de que la aferencia aquí está buena, en amarillo a trazos, la eferencia postganglionar del ojo izquierdo está alterada, porque puede haber un daño a nivel de ganglio ciliar, entonces no se contrae. El ojo izquierdo, si se estimula con una luz, vamos a observar que hay una contracción segmentaria de la pupila
y entonces no se va a contraer como uno quisiera. Pero aquí lo importante es ver en el ojo bueno cómo se contrae la pupila, indicando que la aferencia está buena y la deferencia del ojo contralateral también está buena. Por otro lado, lo que está mala, repito, es la eferencia con E y en azul, en líneas a trazos azul del ojo izquierdo. Si nosotros colocamos un estímulo de cerca, las dos pupilas se van a contraer. La buena se contrae rápidamente, como vemos acá en el ojo derecho, y la mala, la tónica, lo hace de una manera lenta, pero también se ve que contrae. Una vez que quitemos el acercamiento y la acomodación y le digamos al paciente, mira a lo lejos, vamos a observar que ambas empiezan a redilatar. La buena, o sea, la del ojo derecho, se redilata rápidamente, la izquierda se redilata pero muy lentamente, siempre lo va a hacer lentamente. De tal manera que llega un momento en que la que estaba más pequeña al comienzo es la que ahora está más grande y la que estaba más grande al comienzo es la que ahora está más pequeña. Es una pupila tónica o perezosa, por eso la llamamos folclóricamente que es una pupila del residente perezoso, porque es así. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con esto? Básicamente son tres. Uno, fotofobia. Dos, fotooculodinia. Y tres, si es un paciente que está todo el día en una terminal de computador, puede acusar síntomas astenópicos o cansancio visual. Y si es una persona migrañosa, puede ser un precipitante de migraña. Vamos, la irregularidad de la pupila, hay una parte del collarete pupilar o del reborde pupilar que se contrae más que la otra. Eso se observa mejor en la lámpara hendidura en forma de una parálisis sectorial del esfínter del iris, lo cual se llama fenómeno de Czernicki, y es porque el ganglio ciliar no está comprometido del todo, sino que hay una parte de él que funciona. Como ya hemos dicho, es más frecuente en mujeres entre la tercera y quinta década, generalmente es unilateral. Cuando el problema es bilateral, hay que sospechar en la posibilidad de un síndrome paraneoplásico, aunque se presenta también en ocasiones en pacientes que están con disautonomía neurovegetativa en diabéticos. Las dos causas más importantes es el trauma orbitario directo y la afección por virus, especialmente por el virus del herpes, que inicialmente produce una iritis o iridociclitis y después con el tiempo daña el ganglio ciliar produciendo una pupila tónica. Es una afección relativamente benigna, de allí la importancia de diagnosticarla. Muchas veces confundimos con problemas más graves como un aneurisma y corremos a urgencias porque no nos habíamos percatado antes de que teníamos esa afección. Cuando se asocia una pupila tónica a una disminución de los reflejos tendinosos profundos, eso toma el nombre de síndrome de Holmes-Addy y ya tiene otra connotación neurológica. El diagnóstico y el tratamiento a veces lo hacemos con soluciones de pilocarpina diluida al 0.125. Es cuando en ocasiones el paciente no desea ese tratamiento que se usa teniendo en cuenta la hipersensibilidad de inervación. No se sabe por qué ocurre, pero hay como una avidez de los receptores por la pilocarpina. Eso se prepara de una manera muy sencilla utilizando 0,5 cc de la presentación comercial de pilocarpina que viene al 2% y diluyéndolo en 9,5 cc de cualquier tipo de lágrima natural. Eso queda al 0.125, se aplica una, dos o tres veces en el día de acuerdo a la hipersensibilidad. Cuando el paciente no desea utilizar este tipo de gotas que se utilizan crónicamente, podemos adaptarle un lente cosmético donde se le talla se le dibuja, digamos, la pupila tónica, la pupila pequeña de acuerdo al tamaño que tiene en el ojo contralateral. Otra alteración es el síndrome de Horner, que tiene que ver con el sistema simpático ocular. Recuerden el origen del simpático a nivel de la porción posterior del hipotálamo y característicamente tiene tosis parcial, una tosis mínima de 1 máximo 2 milímetros con atenuación del pliegue, miosis que se ve más evidente en penumbra y anhidrosis ipsilateral cuando el problema es preganglionar. Recuerden el ganglio estrellado, el ganglio simpático cervical y la derivación anatómica hacia la sudoración de las ramas hemifaciales ipsilaterales. Cuando es postganglionar, generalmente la sudoración está conservada.
Adicionalmente podemos encontrar enoftalmos aparente por el compromiso del músculo de Müller tanto arriba como abajo, y si encontramos este hallazgo que en esta foto observamos en este niño, una heterocromía, una diferencia en el color del iris. Recuerde que el simpático es importante para estimular la producción de pigmento melánico en los melanocitos. Eso ocurre en los primeros meses de vida. Si hay un daño simpático, por ejemplo, en un parto expulsivo prolongado con daño del plejo braquial, eso se llama parálisis de Klonk, puede haber afectación de la rama simpática preganglionar y producir un daño en la pigmentación del iris, quedando un iris de este color diferente al ojo que está bien. Entonces, el corolario aquí es cuando veamos una heterocromía del iris, pensemos que es un Horner congénito hasta que no se demuestre lo contrario. Aquí observamos en la parte superior un paciente con un Horner y obviamente la mejor manera, como hemos dicho, es examinar en penumbra. El ojo bueno dilata, el ojo que tiene el Horner por daño simpático no dilata y se pone en evidencia. Utilizamos pruebas farmacológicas para diagnosticar y confirmar el Horner. Así, por ejemplo, la cocaína al 4% la utilizamos como simpático mimético para confirmar el Horner. La apraclonidina, que es el análogo contrario de lo que es la pilocarpina diluida en la pupila tónica, aquí lo es para el Horner. Entonces, al aplicar apraclonidina en el ojo comprometido, va a dilatar más que el paciente que tiene el ojo sano. Y la hidroxianfetamina, que es la paredrina, al 1%, nos va a determinar si el Horner es pre o postganglionar. ¿Por qué razón? Porque la hidroxianfetamina lo que hace es estimular las terminaciones postsinápticas de noradrenalina, de tal manera que si hay una respuesta a la hidroxianfetamina o paredrina, quiere decir que las terminaciones postsinápticas están bien, y entonces en este caso el Horner sería preganglionar y tendría anhidrosis. Tenemos una paciente que tiene un síndrome de Horner en el ojo derecho. Se ve una discreta tosis y una anisocoria leve también con pupila más miótica en el ojo derecho. Una vez colocado en penumbra se puede evidenciar la tosis mayor en el ojo derecho y una diferencia por anisocoria en el ojo derecho con miosis en este ojo. Acá entonces observamos un paciente con un Horner, le colocamos gotas de cocaína previa aplicación de alcaíne como anestésico porque arde mucho, y observamos que la pupila buena, la del lado izquierdo, dilata, mientras que la pupila derecha no dilata por el Horner, debido a que la cocaína es un simpático mimético. La utilizamos, pero en la práctica es muy difícil de conseguir, paradójicamente. También utilizamos la apraclonidina, como lo dijimos, para confirmar el Horner por hipersensibilidad en el ojo bueno, y la 5-hidroxianfetamina para definir si es lesión pre o postganglionar. Vamos aquí el mismo paciente en examen basal en penumbra, la tosis, la miosis. Aplicamos el test de apraclonidina, que ya dijimos que pone en evidencia hipersensibilidad de inervación adrenérgica, dilata la pupila del Horner. En cambio, la pupila contralateral a la cual se le aplicó tampoco dilata como el análogo contrario en la pupila tónica de ADI. Recuerden, cuando se hace la prueba de hidroxianfetamina o paredrina, en este caso, fíjese, no dilata el sitio del Horner, lo cual quiere decir que las terminaciones postsinápticas están comprometidas, o sea, es un Horner postganglionar. Aquí está resumido las causas de Horner cuando se compromete la primera neurona de origen central, el síndrome de Wallenberg por infarto de la arteria cerebelosa posterior inferior. También puede ser debido a infartos hipotalámicos, traumas cervicales, siringomielia, tumores o enfermedades desmielinizantes. Se afecta a la neurona de segundo orden, que también es preganglionar, en este caso de esta paciente, debido a un síndrome de Pancoast, un tumor que se observa aquí en círculos rojos, a trazos en el ápex pulmonar,
Esta paciente tenía un Horner del lado derecho. Cuando colocamos las gotas de paredrina, observamos que dilatan ambos ojitos, lo cual significa que las terminaciones posinápticas de noradrenalina están íntegras. Luego este sería un Horner preganglionar. Luego esta paciente tendría o debería tener anhidrosis al ser preganglionar. De la neurona de tercer orden, que ya es postganglionar, puede ser debido a alteraciones de la pared carotidia, a traumas cervicales, perinatales o a procedimientos quirúrgicos del cuello, por ejemplo, resección de masas, amigdalectomías, aunque hoy en día se hacen amigdalectomías ya con láser y con otras técnicas, a lesiones en el seno cavernoso. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama síndrome de Parkinson, no enfermedad de Parkinson. El síndrome de Parkinson es cuando coexiste un Horner asociado a una parálisis del sexto nervio. O sea, hay limitación en la abducción. Eso puede ser debido, por ejemplo, a metástasis, a un síndrome del seno cavernoso. Y también en el contexto de algunas migrañas vasculares, lo que se conoce como síndrome de Reader. Ahora, en niños el síndrome de Horner representa un patrón ominoso. Eso quiere decir que todo niño con un Horner se debe estudiar con imágenes, pensando sobre todo y de acuerdo a la sospecha clínica en un neuroblastoma. Esos pacienticos hay que solicitarles radioimágenes. Aquí vemos un niño con un Horner en el ojo izquierdo. En ocasiones hay accidentes farmacológicos voluntarios, entre comillas, o involuntarios. La mayoría de las veces, afortunadamente, hay una pupila que se dilata y que no es reactiva a los antagonistas, pero no hay ningún otro síntoma, ni hay déficit visual, ni hay alteraciones en el fondo de ojo. Y las principales causas pueden ser el uso de midriáticos en personal de la salud por contaminación y toque accidental de los ojos. Pacientes contaminados o intoxicados con belladona, alcaloides, escopolamina. La presencia de cuerpos extraños intraoculares metálicos desarrolla lo que se llama la midriasis férrica, y también la aplicación de perfumes y cosméticos, que muchos de ellos tienen derivados de la belladona. Aquí tenemos tres tipos de midriáticos que utilizamos usualmente en la práctica, como son la tropicamida, que tiene una acción por 6 horas más o menos, el ciclopentolato o ciclogil al 1%, que se puede extender su acción hasta 72 horas, y la atropina, que puede prolongar la acción hasta por 3 semanas. Entonces todo eso hay que investigarlo muy bien. Entonces, en la pupila dilatada secundaria a medicamentos vamos a tener buena agudeza visual. La pupila está fija y no reacciona a mióticos porque hay un bloqueo farmacológico. Aquí vemos un paciente que estaba aplicándose minoxidilo en la barba para que le saliera barba. Accidentalmente se tocó el ojo y vimos que se dilató la pupila accidentalmente. Al parecer entró en contacto con el agente minoxidilo. No está escrito realmente en la literatura, pero una vez que se suspendió el minoxidilo, evolucionó hacia mejoría y volvió nuevamente a la normalidad. Aquí vemos cuando le hacemos convergencia, no hay contracción pupilar como lo que debería ocurrir normalmente. Finalmente, vamos a hablar de la anisocoria fisiológica o esencial. Si nosotros hiciéramos un tamizaje en una población general, vamos a ver que más o menos el 20%, o sea, la quinta parte de la población, tiene una desigualdad pupilar leve que no debe ser superior a 1 milímetro. 41% de los autores dicen que es mayor de 0,4 milímetros, 80% mayor de 0,2, pero en el 100% menor de 1 milímetro. Y esa situación debe ser igual en condiciones de penumbra y en condiciones de luz. Si cambia, debe haber alguna falla de uno de los dos sistemas, del simpático o parasimpático, y habría que averiguar de cuál de los dos ojos. La respuesta a los fármacos es normal y el examen ocular, incluyendo el fondo de ojo, es completamente normal. Entonces, para que tengan en cuenta que no toda anisocoria es patológica, hay anisocorias fisiológicas. Finalmente, en este cuadro está resumido todo lo que hemos hablado de efecto pupilar aferente, sus características generales, la pupila de Argyll-Robertson, la pupila tónica de Addy, que tiene que ver con el daño del parasimpático postganglionar, la pupila
pupila mesencefálica, a nivel, como su nombre lo dice, del mesencéfalo, que se asocia a disociación luz-acomodación, el síndrome de Horner, que puede ser pre y postganglionar y que se asocia a daño del simpático, las pupilas farmacológicas, que generalmente cursan con bloqueo farmacológico y no responden a mióticos, y la anisocoria fisiológica esencial, que generalmente se presenta hasta en la quinta parte de la población. Entonces llegar a la conclusión que PINRAL no significa nada y lo que deja entrever es que no hemos concentrado la atención en examinar bien al paciente y que no hemos hecho un examen dinámico de la pupila y de su valoración. En cambio vamos a poder decir al final, cuando revisemos una historia, que si colocamos reflejo fotomotor y consensual presentes, simétricos y sin defecto pupilar aferente, hemos hecho una exploración dinámica de lo que es la vía aferente y eferente del arco pupilar. Bueno, hasta aquí terminamos la parte de pupila y vamos a hablar algo ahora de lo que es la oftalmoscopía. En esta parte del seminario, la idea es incentivarlos a utilizar una técnica diagnóstica muy importante, que es la oftalmoscopía directa. Existen dos tipos de oftalmoscopía u oftalmoscopia. El directo, que es el que nosotros estamos promoviendo para ustedes, para los mismos oftalmólogos y médicos especialistas de otras ramas, porque no requiere, digamos, mayor entrenamiento, sino un orden en la técnica y conocer bien el equipo, y la oftalmoscopía indirecta, que sí es del dominio del oftalmólogo o del especialista, porque aquí requiere de un aparato especial, unos lentes especiales, una dilatación pupilar máxima y un reentrenamiento permanente, porque la imagen aparece invertida y hay que hacer un reordenamiento mental que muchas veces es un poco difícil. O sea, es más complicada. Pero concentrémonos en la oftalmoscopía directa. Para ello utilizamos el oftalmoscopio directo, que está representado aquí abajo. Es muy importante que ustedes se familiaricen con el aparato. El oftalmoscopio fue inventado por von Helmholtz hace más o menos más de 100 años. Está dado por un aparato que suministra una batería que está contenida en un mango de cadmio de 3.5 voltios. La luz va a dar a un prisma y esa luz sale a través de un diafragma como una luz uniforme, regulada por un reóstato que está ubicado en la parte lateral del cabezote. Además hay un visor que tiene un diámetro de 3 milímetros y un disco rotatorio que se llama disco de Recos, que contiene poderes de lentes que van desde 0 a más 30 dioptrías y de 0 a menos 30 dioptrías, para tratar de compensar, digamos, el defecto refractivo que pueda tener el paciente o el examinador en este caso, y adicionalmente para poder nitificar las imágenes o las lesiones que nosotros veamos en el fondo de ojo. Por esta razón estamos recomendando el oftalmoscopio 11730 o el 11720. No quiere decir que los que ustedes tienen no sirvan, pero el consejo sí es que compren un buen oftalmoscopio que les va a servir para toda su actividad profesional hacia el futuro. El oftalmoscopio tiene en su cabezote, por un lado, una tuerquita o un botón que tiene tres posiciones movibles en sentido horizontal. En una está la luz anhedrita, que tiene un filtro de 520 a 560 nanómetros que permite ver particularmente los vasos sanguíneos y la capa de fibras nerviosas. Y en otra está el azul cobalto, que es una luz, como su nombre lo dice, azul, que cuando utilizamos un colorante llamado fluoresceína podemos poner en evidencia alteraciones en la córnea, en la película lagrimal, erosiones, cuerpos extraños, ojo seco, queratitis, etc. Para eso nos sirve la luz azul de cobalto. Y el otro paso es la luz halógena, que es la que nos va a permitir hacer una oftalmoscopía. El diafragma, también luminoso, tiene tres posiciones: una luz pequeña, una mediana y otra grande, dependiendo de la cantidad o del tamaño de la pupila. Si es una pupila pequeña sin dilatar, pues obviamente vamos a utilizar la luz pequeña. Si tenemos al paciente dilatado, pues nos vamos a dar el gusto de utilizar la luz grande, porque vamos a tener mayor amplitud de exploración en el fondo de ojo.
La luz de hendidura no está presente en los oftalmoscopios, digamos, de pequeños o no de las referencias que hemos dado. Y esa luz de hendidura es importante porque puede uno valorar la altitud en relación con el plano horizontal de la retina de una lesión, si está elevada o si por el contrario está deprimida. Ese ejercicio lo podemos hacer a nivel, digamos, del disco, porque en las excavaciones sospechosas de glaucoma podemos ver cómo esa hendidura se deforma hacia abajo a medida que la excavación se profundiza. Entonces, por eso el consejo es conseguir un buen oftalmoscopio. Entonces, conocer a fondo el instrumento es muy importante, llevar un orden es muy importante, colocar siempre el dedo índice sobre el disco de recos es demasiado importante porque eso nos dice que la persona sabe hacer oftalmoscopía. Hemos visto estudiantes, pues, y es entendible porque ellos apenas están empezando o ustedes están empezando, coger solamente el mango y entrar a hacer una oftalmoscopía y decir, no veo nada, doctor. Obviamente, ¿cómo van a ver? Porque no están nitificando la imagen ni están equiparando los defectos refractivos del paciente con el del examinador. Además, las lesiones en el fondo de ojo se pueden evaluar en altitud dependiendo de la cantidad de dioptrías que hay entre el nivel de la retina y el nivel más alto de una eventual lesión. Por cada 3 dioptrías podemos decir que la lesión tiene 1 milímetro de altura. Entonces, por eso también es importante utilizar el anillo de recos. La mano, el oftalmoscopio y la cabeza deben estar como un todo, en bloque. O sea, deben entrar en conjunto. El oftalmoscopio debe estar pegado al ojo del examinador y así se debe ir en bloque hacia el interior del globo ocular del paciente. Como una regla general, cada ojo debe tener con su mano y su ojo. Es decir, si vamos a examinar el ojo derecho de un paciente, debemos tener el oftalmoscopio en la mano derecha y debemos tener el oftalmoscopio en el ojo derecho del examinador. Y entonces llegamos a la parte de cómo es el orden propuesto para hacer una oftalmoscopia directa adecuada. Primero, y es lo que se nos presenta de una cuando entramos al ojo, es el disco óptico. Por esa razón uno erróneamente cree que el disco óptico es el centro funcional o anatómico del ojo y resulta que no lo es porque el disco óptico está ubicado en el cuadrante superonasal, más o menos 3 milímetros nasalmente y 1 milímetro por arriba de la mácula o de la foveola, que sí es el centro anatómico funcional del ojo, pero es lo primero que se nos presenta. Segundo, vamos a ver la excavación fisiológica. De tercero, entramos a valorar el grosor y el color del anillo neuroretiniano o neuroretinal. Después vamos a ver la capa de fibras nerviosas. Inicialmente, como nos va a costar trabajo, podemos utilizar la luz verde anedrita para ponerlos mejor en evidencia, al igual que la emergencia en los vasos. Y finalmente vamos a evaluar el pulso venoso espontáneo. Aquí vemos en forma esquematizada el disco, la excavación y el anillo neuroretiniano. Aquí la capa de fibra nerviosa y la emergencia de los vasos. Si ponemos atención, observamos cómo los vasos son más oscuros y más gruesos cuando la sangre es venosa y eso se cae de su peso por falta de oxigenación, mientras que la sangre que va por las arteriolas es continua, es un flujo transparente, las paredes no son visibles. Cuando las paredes empiezan a ser visibles, uno debe sospechar en la observación que puede haber arteriolosclerosis por la reacción mural en las paredes. Igualmente, debemos valorar los cruces para ver si hay cruces patológicos. Esos cruces patológicos tienen ciertas características que hablaremos un poquito más adelante. En cuanto al disco óptico, podemos decir que tiene un tamaño de 1.5 a 1.8 milímetros. Eso no es tampoco fijo, pero los discos menores de 1.5 uno debe sospechar que son microdiscos y los discos mayores de 1.8 en adelante, entre más grandes, 2.2, 2.3, 2.5, son macrodiscos.
Por ejemplo, los pacientes miopes tienden a tener disco grande, los pacientes hipermétropes discos pequeños. Esos discos pequeños a veces los denominamos discos en riesgo. ¿En riesgo de qué? De presentar eventos vasculares o microvasculares con mayor frecuencia. Y es debido a que, de todas maneras, sea disco grande o disco pequeño, van a contener 1.200.000 axones que corresponden a las fibras del nervio óptico. Entre más pequeño, pues se supone que más apeñuscamiento, digamos, de esas fibras y más enlentecimiento del flujo sanguíneo se puede dar, con el consecuente riesgo de desarrollar, por ejemplo, una neuropatía óptica isquémica. Aquí a la izquierda vemos un ejemplo de un disco que no es normal. Es un disco que no tiene los bordes definidos, es un disco que está congestionado en sus vasos venosos, hay presencia de exudados, hay borramiento de los bordes y levantamiento de los mismos con acodamiento de los vasos que llegan al borde. Vemos aquí unas líneas concéntricas al borde del disco que se llaman líneas de Peyton, que son característicos de papiledema. Seguramente este paciente no tiene pulso venoso presente, luego estamos ante un disco que no es normal. El normal está a la derecha, el anormal está a la izquierda. La segunda parte a evaluar es la excavación. La excavación fisiológica está genéticamente determinada, por lo tanto se supone que la de un lado, y afortunadamente tenemos dos ojos para comparar, es similar a la del lado contrario. Es la parte central del disco. Generalmente el tamaño puede ser desde ausente, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Ya de ahí en adelante empieza uno a analizar si son simétricas o si son genéticamente aumentadas de tamaño, porque puede suceder que un paciente tenga una excavación aumentada y no estemos pensando que tenga glaucoma, aunque eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. Aquí observamos a la izquierda un paciente que tiene una excavación que es definitivamente patológica, es una excavación anormal, si la comparamos con la del lado derecho. Normalmente, como dijimos, ocupa hasta 0,3, 0,4, de ahí en adelante habría que ver si hay presencia de compromiso campimétrico, si hay pérdida de capa de fibras, si hay elongación en el sentido vertical de esa excavación, si hay presencia de muescas, si hay hemorragias peridiscales o si hay aumento de la presión intraocular, para ponernos en el contexto de una excavación aumentada o que es sospechosa de glaucoma. Siguiendo con el orden, lo que vamos a ver es la capa de fibras nerviosas. Inicialmente podemos hacer esta evaluación utilizando la luz aneritra del oftalmoscopio. Aquí podemos ver cómo por el polo superior e inferior, como dijimos, entran las fibras temporales de la retina extrema superior, en este caso de un ojo derecho. Se ve como una especie de rastrilladito encima de los vasos, que tiene un aspecto como lechoso. Si lo ven acá, a la izquierda abajo con estas fechas triangulares se ve una ausencia o una pérdida de capa de fibras nerviosas en forma sectorial tanto arriba como abajo en el lado temporal. Y acá en esta otra diapositiva en blanco y negro se observa cómo esta línea vertical negra continua pasa por lo que sí es el centro funcional del ojo. Realmente, de ahí hacia la izquierda sería el aspecto nasal y de ahí a la derecha el aspecto temporal, digamos funcional del ojo. Entonces ahí vemos cómo en forma de rastrillado están ubicadas las fibras nerviosas tanto en la parte superior como en la parte inferior, conformando el haz temporal, que son las fibras que no decusan en el quiasma. Se observa perfectamente el haz papilomacular, que hace parte, aunque está temporal al disco, observen, está temporal al disco, hacen parte de campo nasal funcional en el paciente, y por el lado izquierdo del disco vienen las fibras nasales que también cruzan el quiasma. Estas fibras cruzan el quiasma. Cuando hay pérdida de fibras en forma de cuña o sectorial, eso lo describió por primera vez el doctor Hoyt y se llama signo de Hoyt por esa razón. Estos hallazgos complementarios los podemos confirmar ya clínicamente con estudios tales como la
o tomografía computarizada, la OCT, donde nos va a dar pérdida de capa de fibra ya específicas. Parte importante, siguiendo con el orden del examen, el valorar la emergencia de los vasos. Los vasos sanguíneos son una ventana en vivo y en directo para ver la circulación, tanto la circulación sistémica como la circulación local a nivel del ojo, de la retina. Acuérdense que cuando ingresa la arteria central al ojo, pierde la muscular y mucosa, y entonces vamos a hablar de arteriolas, así como de vénulas. Generalmente emergen de la parte central de la excavación o del disco. Entre más precoz sea la división de las arteriolas, más pequeña va a ser la excavación. Entre más tardía sea la división, un poco mayor va a ser la excavación. Por eso hay discos que son más pequeños, con excavaciones casi ausentes, porque la dicotomía o división de las arteriolas ocurre precozmente dentro del canal esclerocoroideo. Por otro lado, podemos encontrar adicionalmente rechazo de esos vasos hacia el lado nasal, como ocurre en alguna fase del glaucoma. Generalmente, como dije, salen centralmente, pero se van nasalizando o rechazando hacia ese lado a medida que la excavación se va profundizando en el glaucoma crónico. Podemos observar también cruces arteriolovenulares o venuloarteriolares, que pueden ser patológicos si están aumentados o disminuidos, si están rectificados, si se pierde la visualización de las vénulas que pasan por encima de las arteriolas o que se desvían en su trayecto, desviándose cuando hace el cruce sobre una arteriola. Esos son cruces patológicos. Cuando la arteriola pierde también la pared transparente del vaso y se empieza a volver blanquecina, o a ver lo que se llama reacción mural intraarteriolar. Eso también hace parte de la arteriolosclerosis y de los cruces patológicos. También el cruce puede estar adelgazado a nivel de la intersección entre una arteriola y una vénula, dando el aspecto de punta de lápiz. Eso también es patológico. La presencia de hemorragias en astilla, como se ve aquí abajo a la izquierda, también puede ser patológico y puede ser un signo premonitorio o de sospechoso de glaucoma. Al lado derecho abajo vemos un disco que tiene una excavación aumentada, los vasos están rechazados nasalmente y hay un adelgazamiento del anillo neuroretiniano, sobre todo en la parte inferior. El punto número 6 en el orden que llevamos de examen del fondo de ojo está determinar si hay pulso venoso espontáneo o hay ausencia del pulso venoso espontáneo. Normalmente el 80% de las personas normales se les ve el pulso, en el 20% no se les ve y no quiere decir nada. Entonces, ¿cuándo es importante ver o no ver el pulso venoso espontáneo? Cuando estamos en el contexto clínico de un paciente que tiene signos de hipertensión endocraniana y no le vemos el pulso venoso y adicionalmente hay borramiento o elevación de los bordes del disco. Eso hace sospechar la presencia de hipertensión endocraniana. Cuando nosotros vemos el pulso venoso espontáneo, podemos tener la certeza o casi la seguridad de que la presión intracraniana está por debajo de 250 milímetros de agua. Ahora, el hecho de no verla no quiere decir que tenga hipertensión endocraniana, por lo que ya expliqué, pero sí da mucha tranquilidad el verlo y hay que anotarlo en la historia clínica. Si lo vemos en un ojo y no lo vemos en el otro, perfecto, es suficiente para saber que no hay hipertensión endocraniana. ¿De qué depende que se vea y no se vea en el otro? Depende de la elasticidad de la lámina cribosa. Puede que haya más elastancia o elasticidad en un ojo que en el otro. Está resumido entonces lo que hemos dicho en esta última parte: el orden disco óptico, valorar la excavación fisiológica, valorar el anillo neuroretiniano, valorar la capa de fibra nerviosa, la emergencia de los vasos y la presencia o ausencia del pulso venoso espontáneo. Para terminar, el mensaje es: cuando hacemos la oftalmoscopía directa, no nos contentemos solo con ver el bosque, también hay que detallar las ramas y siempre aprendamos y entrenémonos en ver lo normal, para que cuando veamos lo anormal o patológico,
paremos las antenas. Recordemos que la práctica hace al maestro y que el juicio clínico y el juicio crítico siempre se deben poner en el contexto de lo que estamos observando. O sea, nunca la tecnología va a superar a la clínica. Ese sería el mensaje final. Y el otro es estimularlos a que compren un buen oftalmoscopio y se dediquen a hacer a todos los pacientes, ojalá, una oftalmoscopía directa. Muchas gracias.